Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and I look forward to talking directly to you today. Thank you for listening. Ya estaba muy entusiasmado de poder hablar directamente con ustedes el día de hoy. Gracias por prestarme unos minutos. This week, for the first time in over a year, we are having a radiothon. Esta semana, por primera vez, ya en más de un año que tenemos un radiotón. In a sensitive manner, we want to give listeners the opportunity to join God's team of seed sowers. Queremos darle a los oyentes de la manera más sensible que se pueda la oportunidad de unirse al equipo de Dios como sembradores. Many of you listening today already are sembradores, and I want to thank you for helping Radio Nueva Vida stay on the air. Muchos de ustedes que escuchan hoy ya son sembradores y a ustedes les quiero dar las gracias por ayudar a Radio Nueva Vida a seguir al aire. Your seeds are like gasoline for God's bus taking people to heaven. Sus semillas son como gasolina para el autobús de Dios que lleva a las personas al cielo. Your seeds provide the fuel so this bus can keep moving forward. Sus semillas proveen el combustible para que el camión siga moviéndose hacia adelante. And there are so many desperate people needing to be picked up during these crazy times in which we live. Hay muchas personas desesperadas que necesitan ser acogidas durante estos tiempos tan locos en los que estamos viviendo. God has used Radio Nueva Vida during this coronavirus crisis to connect people to Jesus. Y Dios ha usado a Radio Nueva Vida durante estos tiempos de crisis del coronavirus para conectar a las personas a Jesús. Radio Nueva Vida was made for such a time as this. Radio Nueva Vida existe para tiempos como este. If you already are a sembrador, during this radiothon, please pray for God to touch the hearts of other listeners. Si usted ya es sembrador o sembradora, le pedimos que durante este radiotón nos ayude a orar para que Dios toque los corazones de más oyentes, So they will respond to the leading of God's Spirit like you have. para que ellos también respondan a la dirección del Espíritu Santo, así como usted lo hizo. And you can also help by calling the station to share on the air why you are planting seeds. Y usted que también ya es sembrador nos puede llamar, ayudarnos para que comparte cómo la estación ha sido una bendición para usted al plantar sus semillas. Nothing is more encouraging than hearing what God is doing in people's lives. Y es que no hay nada que nos anime más que escuchar lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Please call us and share your sembrador story. Por favor, llámenos y cuéntenos sus historias de sembrador. Over the years, I've noticed that during radiothons, the Spirit of God moves in unique ways. Al paso de los años me he dado cuenta que durante nuestros radiotones el Espíritu de Dios se mueve de maneras especiales. For example, people are drawn by God's Spirit to listen, Por ejemplo, la gente es dirigida por el Espíritu de Dios a escuchar and then they call to give their lives to Jesus. y luego llaman para entregarle sus vidas a Cristo. I was heard yesterday that 2 people from Portland gave their life to Jesus yesterday. Justamente ayer escuchamos de 2 personas que llamaron de Portland para entregarle su vida a Cristo. In this way, God is telling us that He is with us. Y de esa manera Dios nos está diciendo que Él está con nosotros. I've also noticed that during radiothons, more people get healed. También me he dado cuenta que durante los radiotones más gente recibe sanidad. Why? Because people are releasing faith and obedience. ¿Y por qué será? Pues porque la gente se abre a la fe y obediencia. Faith is released when we say, La fe se derrama cuando decimos, Señor, yo confío en que tú vas a proveer las finanzas para mi promesa que hago en fe. God is pleased when in obedience we say, A Dios le complace cuando en obediencia decimos, Señor, yo quiero ser tu sembrador. and it pleases God that there is unity at radiothons. Y a Dios le complace cuando hay unidad en los radiotones. When people of different denominations and churches unite for the purpose of glorifying Jesus. Cuando hay personas en distintas denominaciones e iglesias, todos unidos con un propósito que es el de glorificar a Jesús. Faith, obedience, and unity move God's heart. La fe, obediencia y unidad mueven el corazón de Dios. So miracles of salvation and healing happen. Y así comienzan a ocurrir milagros de sanidad y salvación. It was a miracle when God birthed this ministry and launched
Radio Nueva Vida in January 1987. Así fue un milagro cuando Dios dio a luz este ministerio y lanzó a Radio Nueva Vida al aire en enero de 1987. For over 33 years, God has given us the privilege of participating with Him as sembradores so others can go to heaven. Ya por más de 33 años, Dios nos ha dado el privilegio de participar con Él como sembradores para que más personas puedan ir al cielo. And I pledge to continue to allow the Lord to be our boss. Y yo me comprometo a permitir que el Señor siga siendo nuestro jefe, He will lead Radio Nueva Vida where He wants us to go. que sea Él quien dirija Radio Nueva Vida donde nos quiera llevar. His name will be lifted up, Su nombre será levantado, not this ministry. no el nombre de este ministerio, Radio Nueva Vida is merely a tool in His hands. porque Radio Nueva Vida solo es una herramienta en las manos de Dios. As I am a sembrador because I want to do what God is doing. Yo personalmente soy un sembrador porque quiero hacer lo que Dios está haciendo. And God is touching Hispanic people by His Spirit in mighty ways. Y Dios está tocando al pueblo hispano con su espíritu de maneras poderosas. He is giving Hispanics faith to believe Él está dando fe a los hispanos para creer and humility to respond to His gift of salvation. y humildad para responder a su regalo de salvación. The church in America is growing because God's grace is being poured into Hispanic lives. Si la iglesia en los Estados Unidos sigue creciendo es debido a la gracia que Dios está derramando sobre las vidas hispanas. And Hispanics listen to the radio more than any other people group. Y si pensamos, los grupos hispanos escuchan la radio más que cualquier otro grupo étnico. Surveys show listening has increased during these pandemic days. Y las encuestas demuestran que la audiencia ha incrementado durante estos días de la pandemia. God is at work during this difficult time, using the radio to expand His kingdom person by person. Dios está obrando durante estos tiempos de dificultad, usando la radio para expandir su reino persona a persona. When people can't go to church, they are turning on the radio to be spiritually fed. Porque cuando las personas no pueden ir a la iglesia, entonces regresan a la radio para alimentarse espiritualmente. And if you feel led to help, please call our toll-free number. Y si usted siente esa dirección de Dios para también ayudar, por favor llame a nuestra línea gratuita al 1-866-252-2253. Nuevamente es el 1-866-252-2253 o en nuevavida.com. People who work at Radio Nueva Vida are eagerly waiting for your call. Los empleados de Radio Nueva Vida están entusiasmados por recibir sus llamadas. Again, our toll-free number is Nuevamente, nuestro número a marcar es el 1-866-252-2253. Nuevamente es el 1-866-252-2253. Gracias. Now I want to glorify God by sharing an amazing story of a persecuted Christian who suffered under a godless government. Ahora quiero glorificar el nombre de Dios compartiendo una maravillosa historia real de un cristiano perseguido que sufrió durante un gobierno que no quería nada que ver con Dios. Dmitri was raised in a believing family in Russia when it was ruled by the communists who persecuted Christians for their faith. Dmitri creció en una familia creyente en Rusia, en los tiempos que había un gobierno comunista, quienes perseguían a los cristianos simplemente por su fe en Jesús. Even though it was against the rules, Dmitri began to teach his children stories from the Bible in his home. Aunque iba en contra de las reglas, Dmitri comenzó a enseñarle a sus hijos historias de la Biblia ahí en su hogar. In time, his neighbors in his small village asked if they could come and listen to the Bible stories and sing Christian songs. Con el tiempo, sus vecinos en su pequeña comunidad le preguntaban si podían unirse a escuchar también esas historias de la Biblia y cantar las alabanzas. Soon, 25 people came, Al poco tiempo ya habían 25 personas. and the communists threatened Dmitri.
Cuando los comunistas se enteraron, amenazaron a Dmitri. They told him he had started an illegal church. Lo acusaron de haber comenzado una iglesia ilegal. But Dmitri told them, Pero Dmitri les contestó, eso sería imposible. Yo no soy pastor, ni tampoco estamos en un templo. the communist official said, Pero los oficiales comunistas le respondieron, no nos importa cómo le llames a esto. Se mira como una iglesia, y si no te detienes, te va a ir muy mal. when the group grew to 50 people, the communists had Dmitri fired from his job, and his wife lost her teaching job. Cuando el grupo de estudio bíblico creció hasta 50 personas, los comunistas hicieron que despidieran a Dmitri de su trabajo y a su esposa, que ya no pudiera enseñar como maestra. And his boys were expelled from school. Hasta a sus hijos los expulsaron de la escuela. When the number of people grew to 75, the door to his house was violently opened, and soldiers pushed their way through the crowd. Cuando ese grupito bíblico llegó a los 75 personas, entonces llegaron golpeando la puerta con violencia y los soldados entraron con fuerza entre la multitud. An angry officer slapped Dmitri across the face and told him, "We have warned you." Un oficial furioso llegó a golpear a Dmitri en la cara y le dijo, ya te habíamos advertido. The officer pushed his way towards the door when a grandmother took her life in her own hands and waved a finger at the officer's face. El oficial que había golpeado a Dmitri, al tratar de salir de entre tanta gente, se confrontó con una abuelita que, poniendo su vida en riesgo, le apuntó en la cara del oficial. And sounding like an Old Testament prophet, she said, Y ella, sonando como un profeta del Antiguo Testamento, dijo, pusiste tu mano sobre un varón de Dios y lo vas a pagar muy caro. She said this on a Tuesday evening, and on Thursday night the officer dropped dead of a heart attack. Esta viejecita relata que eso ocurrió un martes en la tarde y que para el jueves en la noche ese oficial había caído muerto por un ataque al corazón. The fear of the Lord brought 150 people to Dmitri's next service. El temor del Señor hizo que llegaran 150 personas al servicio de Dmitri la siguiente vez. The angry communists then took Dmitri to jail for 17 years. Los furiosos comunistas entonces se llevaron a Dmitri a la cárcel por 17 largos años. Locked in a prison far from home, Encerrado en una prisión lejos de casa. his cell was so small, when he got out of bed, it took only a single step to get either to the door of his cell or reach the opposite wall. Se relata que su celda era tan pequeña que cuando se levantaba de la cama solo podía dar un paso para llegar a la puerta de su celda o para llegar a la pared. Dmitri was the only believer among 1,500 hardened criminals, and he was constantly tortured for his faith. Dmitri era el único creyente entre 1500 criminales duros y continuamente lo torturaban por su fe en Jesús. Dmitri said there was a spiritual habit that strengthened his faith while in prison. Pero Dmitri dice que había un hábito espiritual que él tenía que le fortalecía su fe mientras estaba allí en prisión. Every morning at daybreak for 17 years, Dmitri would stand at attention by his bed. Todas las mañanas al amanecer por 17 años, Dmitri se paraba en posición firme al pie de su cama. He would face the east and then raise his arms to praise God and sing a song to Jesus. Mirando hacia el este, levantaba sus brazos para adorar a Dios, entonando una alabanza a Jesús. The other prisoners would laugh and curse him. Al principio los demás prisioneros se reían y lo insultaban. They banged metal cups against the iron bars in angry protest. Golpeaban sus vasos de metal contra las barras de metal en protesta enojados. They threw things at him to get him to shut up. Y le arrojaban cosas para hacer que se callara. Because he wouldn't stop worshiping God, the authorities would beat him and threaten him with execution. Pero como él no se callaba ni paraba de adorar, las autoridades lo golpeaban y lo amenazaban que lo iban a ejecutar. The guards told Dmitri that all he had to do was renounce his faith in Jesus and sign a paper, and all this would end. Los guardias le decían a Dmitri que lo único que tenía que hacer para ser libre era renunciar a su fe en Jesús y firmar un papel. Era todo lo que tenía que hacer para terminar su tortura. He would be instantly released and he could go back to his family. Así inmediatamente lo iban a soltar para regresar con su familia. But Dmitri refused to renounce his faith. Pero Dmitri se rehusaba a renunciar a su fe.
One day, after years of torture, the guards came to his cell to again pressure him to give up his faith. Un día, después de varios años de tortura, llegaron los guardias a la celda de Dmitri para presionarlo a que renunciara a su fe. Dmitri refused, so they told him that they were going to execute him. Pero él se negaba, así que le advirtieron que si no lo hacía, lo iban a ejecutar. They dragged him down the corridor in the center of the prison. Como se negó, lo arrastraron por el corredor al centro de la prisión. They were taking him to the courtyard where they would execute prisoners. Ya iban en camino por el patio donde ejecutaban a los prisioneros. But as soon as this happened, something strange happened. Pero conforme lo empezaron a arrastrar, algo muy extraño comenzó a suceder. 1,500 convicts stood at attention by their beds. 1,500 convictos de esa cárcel se pararon firmes al pie de sus camas. They faced the east, and then they began to sing. Miraban todos al este y comenzaron todos a cantar. Dmitri said it sounded like the greatest choir in human history. Dmitri describe que eso sonaba como el coro humano más maravilloso de la historia. These 1,500 criminals raised their arms and began to sing the song to Jesus that Dmitri had sang every morning for all of these years. Todos y cada uno de los 1,500 criminales levantaron sus brazos y comenzaron a entonar la canción de Jesús que Dmitri cantaba todas las mañanas durante todos esos años. Dmitri's jailers instantly released their hold on his arms and stepped away from him in terror. Los verdugos lo soltaron de inmediatamente a Dmitri, aterrorizados, y se alejaron de él rápidamente. One asked him. Uno de ellos hasta le preguntó, ¿quién rayos eres tú? Dmitri stood as tall as he could and he said, Entonces Dmitri se paró tan firme como pudo después de esa golpiza y dijo, soy un hijo del Dios viviente y su nombre es Jesús. the guards returned him to his cell. Sin nada, And sometimes later, after 17 long years, Dmitri was released and he returned to his family. así los guardias lo regresaron a su celda y tiempo después, luego de 17 largos años, dejaron a Dmitri ir para que regresara con su familia. I believe it is good for us to hear what other Christians around the world are experiencing because of their faith. Yo siento que es importante que para nosotros escuchemos lo que pasan otros cristianos alrededor del mundo que están experimentando por su causa de su fe. In our country, we take for granted the freedom we have to worship Jesus. Y es que en nuestro país nosotros damos por sentado la libertad que tenemos para adorar a Jesús. Each year, there seems to be more anger directed at Christians because of their opposition to the godlessness in our nation. Pero cada año parece que hay más odio en contra de los cristianos por la fe que se opone a los actos impíos de nuestra nación. And I don't know how much longer Radio Nueva Vida and other Christian radio stations will have the freedom to speak the truths of God. Y no estoy tan seguro cuánto tiempo más Radio Nueva Vida y otras estaciones de radio cristianas tendremos la libertad de hablar la verdad de Dios, Which are at odds with what the government and our godless society wants us to believe. porque va en contra de lo que el gobierno promueve y en contra de las creencias impías de la sociedad en la que vivimos. Today is a unique opportunity to reach people with the truths of the gospel. Es ahora cuando tenemos una oportunidad única de alcanzar más personas con la verdad del Evangelio, porque hay tantas personas desesperadas. God is asking us to work with him while we still have the freedom to operate without compromise. Dios nos está pidiendo que trabajemos con Él ahora mientras todavía tenemos esta libertad de hacer las cosas sin tener que arriesgarnos. Again, I encourage you to call our toll-free number. Nuevamente le animo a llamar a nuestra línea gratuita al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. God is not willing for any to perish. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Work with him. Become his sembrador. Únase a Dios para hacerse sembrador o sembradora. Felipe, you may ask, Felipe, quizá usted piense, ¿a dónde van mis semillas? this is an important question which I'm happy to answer. Y esa verdaderamente es una importante pregunta que felizmente le puedo contestar. Everything we do at Radio Nueva Vida is directly related to our mission statement. Todo lo que hacemos en Radio Nueva Vida está directamente relacionado a nuestra misión, Which is, que es, Radio Nueva Vida existe para derramar nueva vida en Jesús a cuantas personas sea posible.
We are a non-profit organization, Somos una organización sin fines de lucro, which means no person owns this ministry. lo que significa que nadie es dueño o dueña de este ministerio. God gave me the privilege of helping to create Radio Nueva Vida, and I have diligently worked to make it run for these many years. Sí, ciertamente Dios me dio el privilegio de ayudar a formar Radio Nueva Vida y personalmente he trabajado diligentemente para que siga al aire por muchos años. But I don't own anything here. Pero yo no soy dueño de nada aquí. I don't own a radio station, Yo no soy dueño de una estación, or my computer, ni de la computadora, or my desk, ni mi escritorio, or my seat at my desk, ni siquiera mi silla en el escritorio, or a pencil. ni siquiera un lápiz. The same is true for all who work at this ministry. Y así es también para todos los que trabajan en este ministerio. We are all employees, not owners, employees. Todos somos empleados. No somos dueños, somos empleados. And no one who works at Radio Nueva Vida makes a lot of money. Y la verdad que nadie de los que trabajan en Radio Nueva Vida hacen mucho dinero. Before I came to work full-time at the radio, I was a school teacher. Por ejemplo, yo antes de trabajar tiempo completo en la radio era maestro. If I had remained a teacher, I would be making more money than I make now at the radio. Si yo hubiera quedado siendo maestro, estaría ganando mucho más dinero de lo que podría hacer aquí trabajando en la radio. I'm not complaining. Y no es que me esté quejando. God has really blessed me in so many ways for being obedient to His call on my life. Porque ciertamente Dios me ha bendecido de muchas otras maneras por ser obediente a su llamado sobre mi vida. Almost all the people who work in this ministry are long-time employees. Y casi todas las personas con las que trabajo en este ministerio son empleados de muchos años. Many working for over 15 to 20 years. Muchos de ellos ya han estado aquí por 15 o 20 años. And they serve not because of money, but because they know God is at work through their labor. Y yo sé que ellos sirven aquí no por el dinero, sino porque saben que Dios está obrando a través de su labor. And I want you to know we are very careful with sembrador seeds. Y quiero que sepan que somos muy cuidadosos con las semillas de los sembradores. God multiplies them so we can pay the many bills we have to pay. Dios las multiplica para que podamos pagar todas las cuentas que tenemos que pagar. Just like you, we pay rent just like you pay rent for your home, we have leases to pay for our office and studios and storage buildings in Camarillo. Y es que así como usted, también nosotros tenemos que pagar la renta. Así como usted paga la renta de su casa, nosotros tenemos que pagar el arrendamiento de la oficina y los estudios, almacenes y más. And each station also has a lease payment every month. Y cada estación también tiene un contrato de arrendamiento cada mes. For example, if you are listening in Salinas on 91.3 FM, you can listen because Por ejemplo, si usted está escuchando en Salinas, en la 91.3, usted puede escucharnos porque pagamos $1,100 al mes por el espacio para el equipo. Pagamos por la antena, las torres, nuestras cuentas eléctricas, enfriadores del equipo eléctrico, los generadores de emergencia y mucho más. our radio equipment runs 24 hours a day, 7 days a week. Y si piensa, nuestro equipo de radio corre las 24 horas del día, 7 días de la semana. And with this kind of use, equipment wears out. Y con ese tipo de uso, el equipo se desgasta bastante. For example, last month we had to purchase 2 transmitters. Por ejemplo, el mes pasado tuvimos que comprar 2 transmisores. Uno para la 980 AM en Fresno y otra para nuestra estación que sirve en Modesto. Estos gastos inesperados para los transmisores que fallaron llegaron a casi $22,000. Did you know we have to pay large music license fees so you can listen to music? ¿Y sabía usted que nosotros tenemos que pagar extensos cobros por las licencias de las canciones para que pueda escuchar la música? And our license fee to be on our app and the internet is going up higher and higher. Y no tan solo eso, sino que también hay cobros de licencias para tocar música en la aplicación, en internet, y cada año suben más y más. Le animo a escuchar todas las ciudades donde nos llaman durante tiempo de oración. Muchas de ellas son de larga distancia y nosotros pagamos por todas esas llamadas. Y si nos escuchan en ciudades fuera de California, es por eso que el satélite lleva la señal hasta donde usted está.
The monthly satellite rental fee is $1,500. Para rentar un satélite cada mes tenemos que pagar $1,500. The monthly Sembrador informativo must be printed and mailed at a significant expense every month. El informativo del sembrador de cada mes tiene que imprimirse y mandarse por correo y eso cuesta bastante dinero cada mes. I could go on, but I don't want to overwhelm you. Y podría seguir y seguir con más ejemplos, pero no quiero abrumarlo con todo esto. I just want you to have confidence that your seeds are being wisely spent, Solo quiero que tenga confianza de que sus semillas se usan sabiamente, not for the benefit of people, but for the cause of Christ. no para beneficiar a alguna persona, sino para beneficio de la causa de Cristo. Thank you for helping us reach people for Jesus. Gracias por ayudarnos a alcanzar a más y más personas para Jesús. Again, our toll-free number is Nuevamente, nuestra línea gratuita es el 1866-252-2253. 1866-252-2253. thank you for being sensitive to God. Gracias de antemano por ser sensibles al llamado de Dios. One reason I'm a sembrador is because I see how God is at work multiplying my seeds. Una de las razones por las que yo soy sembrador es porque veo cómo Dios obra para multiplicar las semillas. You say, Quizá usted pregunte, ¿qué quieres decir, Felipe? ¿Cómo que Dios multiplica las semillas de los sembradores? well, God is expanding the radio network without any money. Bueno, Dios está expandiendo la cadena de Radio Nueva Vida sin que tengamos que invertir más dinero. If you are listening to a radio station outside of California, it's because God multiplied sembrador seeds. Si usted está escuchando una estación de Radio Nueva Vida fuera de California, es porque Dios multiplicó las semillas de los sembradores. Today, people can listen on the radio in Hoy las personas pueden escuchar Radio Nueva Vida en Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Luisiana, Montana, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Texas y Washington, D.C. and also in places like Y en California también hay lugares como Los Ángeles, Escondido, Monterrey, Oceanside, Redding y San José. how has God done this expansion without money? ¿Y cómo es que Dios ha expandido así la radio sin invertir más dinero? Well, God has laid it on the heart of another Christian ministry, K-Love Radio, to partner with us to reach Hispanics in these cities. Bueno, pues le cuento que Dios puso en el corazón de otro ministerio llamado K-Love Radio a que se unieran con nosotros para alcanzar a más hispanos en todas esas ciudades. We aren't charged to be on these stations. Ellos no nos cobran por poner Radio Nueva Vida en esas estaciones. They trust us to minister the gospel in Spanish. Ellos simplemente confían en nosotros para que llevemos el Evangelio en español. This is a miracle by God to bless his beloved Hispanic people. Ese milagro de Dios de bendecir a su amado pueblo hispano. Radio Nueva Vida began over 33 years ago with one station, Radio Nueva Vida comenzó hace 33 años con una sola estación. and now we are about 60. Y ahora ya estamos en aproximadamente 60 estaciones. Jesus said if a seed is planted in good soil, it can return 30, 60, or even 100 times what is planted. Jesús dijo que si una semilla se plantaba en buena tierra, podía producir 30, 60 y hasta 100 por uno que se planta. And I'm believing God wants Radio Nueva Vida to return 100 times what was planted. Y yo creo que Dios quiere que lleguemos aquí en Radio Nueva Vida a que regrese con un 100 por uno de lo que se planta. Y entre más personas participen en fe y en obediencia en Él, al hacerse sembradores, habrá más estaciones que Dios puede poner en nuestras manos para que más personas puedan subir al camión de la salvación que Dios lleva al cielo. So, dear one, will you join with me in asking God to release more stations so more Hispanic people can find new life in Jesus? Mis amados, ¿por qué no se unen conmigo a pedir que Dios abra puertas en más estaciones para que más personas hispanas puedan encontrar nueva vida en Jesús? Thank you for hearing the vision that God has placed within the heart of Radio Nueva Vida for his beloved Hispanic people. Gracias por escuchar esta visión que Dios puso en el corazón de Radio Nueva Vida para que su amado pueblo hispano, para sembradores de Dios y alcanzar con esta nación a todos para Cristo. Nos puede llamar al 1-866-252-2253 para hacer una promesa de fe. Recuerde, en fe estamos confiando en Dios para que provea las finanzas para hacer su promesa. Si el Espíritu de Dios le anima, por favor responda a ese llamado ahora mismo, llamando al 1-866-252-2253. Gracias por su amor y visión.
To God be the glory, great things he is doing. Que a Dios sea la gloria, está haciendo grandes cosas. Ahora mismo nuestros días a través de personas como usted, 1-866-252-2253.